nuestras vidas. Y vamos al libro de Hebreos capítulo 1, el libro de Hebreos capítulo 1, verso 3. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Vamos a leer este pasaje. Oramos y pedimos al Señor bendiga nuestra vida. ¿Lo tiene conmigo? Hebreos capítulo 1, verso 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de ¿qué, hermanos? De nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. La obra de Cristo en nosotros es el tema de esta mañana. Oremos. Señor, gracias te damos en este día por los bautismos que tuvimos, por estas almas que se han bautizado para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que tu Espíritu continúe la obra que comenzó en ellos y que nosotros podamos siempre, Señor, ser un buen ejemplo para que ellos puedan seguir adelante su camino y su jornada en esta vida, Señor, sin ningún tropiezo y sin ninguna excusa. Te pido en el nombre de Jesús, bendigas también la vida en esta mañana de tu iglesia a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite ser tus hijos. Nos permite, Señor, levantarnos y poder levantar nuestras manos y poder exaltar tu nombre. Y también nos da, Señor, la bendición, la grande bendición, Señor, de escuchar tu palabra. Edifica nuestra vida y nuestra alma a través de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, mi hermano. Entonces vamos a ver algunos pasajes a través del libro de Hebreos. ¿Verdad? No tienen notas, pero yo espero que usted acostumbre a traer por ahí una libretita o una hoja para que acostumbre a llevar sus notas de los sermones, de las enseñanzas, hermano, y pueda usted volverlas a repasar en su tiempo devocional. Entonces vemos y comenzamos a través del libro de Hebreos, que algunos quizás no saben, pero el libro de Hebreos, hermano, en realidad no hay certeza quién escribió este libro. Algunos aseguran que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Algunos aseguran y afirman que fue el apóstol porque, de hecho, al final de este libro, en el último capítulo, el escritor hace mención de Timoteo, quien era su compañero, uno de sus compañeros inseparables y quien lo ayudaba en todas las labores ministeriales. Por eso algunos deducen que Pablo fue el escritor. Sea quien sea, hermano, el que escribe este libro hace una obra magistral enseñándonos la obra vicaria y la obra sacrificial y la obra redentora de Cristo Jesús, hermano, en favor de muchas almas. Y digo de muchas almas porque es básicamente lo que hemos enseñado, lo que hemos mirado, y vamos a ver algunos pasajes a través de este libro de Hebreos. Fíjese, comenzamos, dice el escritor, comienza deduciendo, era inspirado por el Señor, por el Espíritu, comienza deduciendo, hermano, en primer lugar la persona de Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Algunos hasta el día de hoy tienen confusión de quién es Jesús. No saben quién es Jesús, hermano. Algunos, de hecho, blasfeman contra el nombre de Cristo, pintando a Jesús, hermano, indebidamente. ¿Sabe? Él no es menos que Dios. O sea, Él es Dios mismo. Cristo es Dios. A veces cuando uno habla en contra de la doctrina unitarista, o sea, la iglesia apostólica de la fe en Jesús, que ellos no creen en la Trinidad, ellos niegan la Trinidad, ellos dicen que la Trinidad ellos nos acusan de que creemos en tres dioses. Y a veces es un poquito difícil explicar la doctrina de la Trinidad porque en realidad no son tres dioses. Es un solo Dios manifestado en tres personas. Tres personas, dígalo conmigo, tres personas. O sea, no tres manifestaciones, porque algunos lo pintan así. Algunos dicen que es la misma persona que se viste de mariachi, de doctor y de bombero. Eso es una herejía. El decir que Dios se ha manifestado en tres diferentes manifestaciones, que en un momento se manifestó como el Padre, en otro momento se manifestó como el Hijo y después se manifestó como el Espíritu Santo, y que es la misma persona, eso es una herejía. Eso es una herejía.
Sí, eso conduce a la herejía delante del Señor. No es así. Nuestro Dios es un Dios de 3 personas. No 3 dioses, un solo Dios, 3 personas, 3 esencias distintas, separadas, hermano, que forman el mismo Dios. Muchas veces les he dado este ejemplo, hermano. Les he dado este ejemplo. Mire, aquí sencillito, sencillito. ¿Cuánta gente ve usted aquí alrededor? Varias, ¿verdad? Hermanos. ¿Cuántas iglesias somos? Una. ¿Sí? Pluralidad también se puede significar unidad. ¿Sí? Así es que Dios, hermano, son 3 personas. Y vemos en el libro de Hebreos, hermano, a Jesús, el cual dice aquí, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora el escritor lo empieza a exaltar y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En otras palabras, hermano, todos los microbios, todas las células, todas las moléculas, todas las cosas microscópicas más pequeñas, como las cosas más grandes existentes en el universo, son sustentadas por el poder de Cristo Jesús. Dice, habiendo efectuado ese Dios, hermano, soberano, ese Dios glorioso, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Purificación. ¿Sabe lo que significa purificación? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento al sacrificio que se hizo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que sacrificar constantemente, hermano, animales para cubrir. Escúcheme, cubrir, no limpiar, no borrar, no purificar, no santificar, solamente cubrir. Cubrir el pecado del pueblo. Sí, es como cuando usted esconde algo. La sangre delante de Dios, delante de la presencia de Dios, la sangre, hermano, tiene un efecto que hace en cierta manera que el pecado no sea visto por Dios. En otras palabras, Dios exigió que los sacerdotes sacrificaran, hermano, animales y pusieran sangre sobre el altar para cubrir los pecados del pueblo. Pero escúcheme, eran pecados cubiertos, no eran pecados borrados. Aquí la Biblia dice que el Señor Jesús purificó nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Significa, hermano, cuando una cosa de ser impura pasa un proceso para hacerse pura. Por ejemplo, ¿cuántos aquí saben que el agua se tiene que purificar para ser bebible, para ser comida? Los animales o la carne, hermano. ¿No la carne tiene que pasar un proceso para ser comestible? Ok, la sangre de Jesús, hermano, la sangre de Jesús no cubre los pecados. No, la sangre de Jesús no cubre los pecados. La sangre de Jesús borra los pecados. Los borra. ¿Qué significa que los borra? Que dejan de existir. ¿Me va siguiendo, hermanos? Cuando Dios nos ha perdonado, nuestros pecados dejaron de existir. Y usted dirá, pero pastor, somos pecadores. Sí, pero delante de Dios somos personas santificadas por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Eso debe de causarles poquito gozo, amén, hermanos. Algo de gozo debe de causarles. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque tus pecados han sido borrados. No están cubiertos ahí, no están todavía existentes, han sido borrados. Y dice, hermano, que fueron purificados por sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. En otras palabras, hermano, Jesús no solamente purificó nuestros pecados, sino que también, hermano, está a la diestra del Padre. ¿Qué haciendo? ¿Qué está haciendo por nosotros? Intercediendo por nosotros. Esa es la obra de Cristo, la obra del Señor Jesús. Hermano, es una obra completa. Por eso les he dicho, y soy a veces muy acérrimo y muy duro en contra de expresiones tales como que la salvación se pierde.
¿Cuántos alguna vez han oído semejante cosa, hermano? ¿Cuántos alguna vez han oído que hay personas que enseñan que la salvación se pierde? Es una cosa, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque, hermano, la salvación nuestra no depende en obras de justicia nuestras, sino que depende en la obra perfecta, total y absoluta de Cristo Jesús. Usted puede descansar en Él. Ahora, si no quiere descansar en Él, si usted piensa que puede ganarse su salvación y que usted necesita mantener su salvación, si usted cree, porque a final de cuentas yo no puedo obligarlos a nada. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Súbele poquito monitor nada más, bro. Yo no puedo obligarlos a nada, pero escúchame, iglesia. Si usted quiere seguir creyendo que usted necesita hacer algo para mantener y guardar y proteger esa salvación, es muy su problema. Usted va a tener que vivir todo el tiempo siempre pensando que la va a perder, que ya poquito la pierde y que después tiene que volverla a recuperar y ya la volvió a perder. Y usted va a estar viviendo siempre con esa incertidumbre en su vida, en su alma. Es una cosa, hermano, la salvación que el Señor nos da, y vamos a verlo, la salvación que el Señor nos da es una salvación eterna. Cristo, hermano, purificó, borró, hermano, quitó todos tus pecados. Y les he explicado muchas veces, hermano, el Señor quitó nuestros pecados pasados, presentes, ¿sí? Más convencidos, pasados, presentes, ¿sí? Futuros. ¿Sí puedes creer que Dios borró tus pecados futuros? Porque si no, dígame una cosa. ¿Qué pecado futuro, hermano, le va a quitar la salvación a usted? Póngase a pensar. No hay pecado que pueda quitar y borrar o deshacer la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, vemos en primer lugar que Él purificó nuestros pecados consigo mismo, por sí mismo o con Él mismo. Punto número 2. Hermano, el Señor Jesús está coronado de gloria y honor. ¿Sí? Está coronado de gloria y honor. Hebreos, ahí mismo. Vamos a través de Hebreos, capítulo 2, verso 9. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, vemos este pasaje que dice, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Algunos pudieran creer o entender que Jesús fue creado. Es una cosa, no se refiere, hermano, a su divinidad. Se refiere a su cuerpo humano, se refiere al cuerpo de carne y hueso. Sí, Jesús que vino a nacer, hermano, como un humano, como nosotros. De hecho, nosotros somos menores que los ángeles, ¿no, iglesia? Somos menores que los ángeles. Jesús tomó, dice la Biblia, que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, hermano, y vimos, dice Juan también, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y vemos que Jesús, hermano, tomó esa forma humana para que viniera o pudiera venir a redimirnos. ¿Por qué? Un día les explicaba este punto. ¿Por qué? Bueno, hace un momento les decía, dice la Biblia, aquí mismo en el libro de Hebreos, que sin sangre no hay remisión de pecados. En otras palabras, tiene que haber un derramamiento de sangre para que los pecados sean borrados cubiertos en el Antiguo Testamento o borrados y purificados en el Nuevo Testamento. Escúcheme, sangre. ¿Por qué razón? No lo sé, pero se necesita sangre delante de Dios. Dios, hermano, ve la sangre del sacrificio para limpiar los pecados de la humanidad. Escúcheme, si Jesús hubiera permanecido solamente como espíritu, la pregunta es, ¿un espíritu tiene sangre? No. Por tal razón, Jesús tuvo que tomar un cuerpo humano con huesos y con sangre para que al morir en la cruz, ese Cordero de Dios, puro, perfecto, pudiera derramar sangre a favor de nuestros pecados, hermanos.
Por esa razón Jesús tomó forma humana para que nosotros podamos, hermano, disfrutar la salvación a través de su sangre gloriosa. Entonces, cuando vemos aquí dice la Biblia aquí que fue hecho un poco menor que los ángeles, no vaya a pensar que Jesús fue creado, ¿sí? Porque vuelvo a decirle, dicen aquellas antiguas herejías, hermano, que Jesús no existía antes en el Antiguo Testamento. Estas personas, estas herejías de estos unitarios que les dije hace un rato, ¿verdad? La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, ellos dicen que Jesús no existía en el Antiguo Testamento, que Jesús no era inexistente. Para ellos Jesús vino a existir desde Belén, o sea, cuando nació hacia adelante, ¿sí? Entonces, eso, hermano, da a entender que Jesús no era divino, sino que Jesús básicamente vino a tomar solamente una imagen, una forma cuando nació. Pero la Biblia misma nos contesta eso. ¿Qué dice Juan 1:1, hermano? Mire, no pierda Hebreos, pero ¿qué dice Juan 1:1? Léalo para que lo subraye. En el principio era el verbo. El verbo, ¿qué dice? Era con Dios, porque el verbo era ¿qué? ¿Sí? El verbo era Dios. Pregunto, hermano, ¿Jesús existía en el Antiguo Testamento, sí o no, hermanos? Claro que sí. Entonces, cuando alguna vez alguien le diga, no, es que Jesús fue creado, no es una cosa, hermano, eso es una mentira, es una herejía. Jesús no fue creado. Jesús vino y tomó, hermano, un cuerpo humano. Tomó un cuerpo humano como el nuestro, ¿sí? Si usted hubiera visto a Jesús personalmente, vamos a dar cuenta que usted hubiera visto a Cristo personalmente, así en los tiempos de cuando Él vivió, usted hubiera visto un ser humano como usted puede ver a una persona así. Usted como si usted viendo a una persona. Sí, usted lo hubiera podido tocar, si usted, hermano, se hubiera acercado a Él, lo hubiera quizás olido, Él olía a sudor. Jesús también, como un ser humano, hermano, necesitaba comer. Él tenía todas las necesidades nuestras como humanos. Esa es la verdad, esa es la realidad de su, hermano, encarnación. Pero eso no significa en ningún sentido que Jesús perdió su divinidad. Lo hemos estudiado cuando Jesús perdonó los pecados de aquel paralítico. ¿Se recuerdan aquellos 4 amigos que metieron a su amigo paralítico por el techo? ¿Qué le dijo Jesús a ese paralítico? ¿Tus pecados qué? Te son perdonados. Y entonces los que estaban ahí dijeron, ¿pero quién se cree este? ¿Cómo que tus pecados son perdonados? Y el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Pues Jesús es Dios. Es muy importante, iglesia, muy importante que entendamos, hermano, la persona de Cristo Jesús. Porque aunque usted no lo crea, a veces, hermano, a veces la gente, no sé, batalla un poquito quizás para entender, no lo entiendo, pero es importante, hermano, que veamos correctamente la persona de Cristo Jesús. El Señor Jesús, punto número 3, el Señor Jesús es, hermano, el autor, pero también es el consumador de nuestra fe. Ahí mismo en Hebreos capítulo 12, verso 2. Aquí nos da un consejo práctico, muy verdadero, pero práctico, hermano, acerca de cómo debemos de vivir nuestra vida en esta jornada, esta tierra. Dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En primer lugar, ¿por qué la Biblia nos aconseja? ¿Por qué el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos aconseja que debemos de poner los ojos en Cristo Jesús? ¿Por qué? Por varias razones.
Le voy a dar dos sencillas. Por varias razones, la Biblia nos aconseja que debemos de poner nuestros ojos en Cristo Jesús. En primer lugar, porque solamente Jesús es el único que te puede otorgar perdón. ¿Hello? Él es el único que te puede dar perdón de tus pecados. Él es el único que puede, hermano, erradicar tu maldad. Él es el único que puede purificar tu alma. ¿Me explico, hermanos? Entonces, como lo he dicho muchas veces, la Iglesia Católica, hermano, que ha hecho una grande desgracia en la tierra, al enseñarle a la humanidad a adorar imágenes e ídolos y toda esta clase de artificios hechos por las manos de ellos mismos, esa es una grandísima, pero grandísima abominación delante de Dios. Amén, hermanos. Es una grande abominación que de hecho el jueves les decía, este jueves pasado en la clase les decía, hermano, nuestro México, nuestro queridísimo México, desgraciadamente le echó tanta sal a sus cocinadas, a su cocina, que ahora se pasó ya a adorar a la Santa Muerte. ¿Sí me explico, hermano? Pero déjeme decir una cosa. Si algún día usted conoce a alguien que adora a la Santa Muerte, no sé, quizás usted tiene un primo, un tío, un pariente, alguien que adora a la Santa Muerte, pregúntele, ¿tú qué religión eres? Hermano, la mayoría de ellos siguen siendo católicos. ¿Sabes por qué? Porque para ellos cualquier imagen de yeso, de oro, de lo que sea, es lo mismo, hermanos. Con tal de que ellos sientan que esa imagen les hace un milagro, ¿sí o no, hermanos? Entonces, fíjese a dónde ha llegado la desgracia. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué estos países? Porque no solamente México, por ejemplo, para el sur, las gangas, las maras y otros países donde están las gangas, la mayoría de ellos también adoran a estas imágenes de la Santa Muerte. La pregunta es, ¿por qué las naciones están como están? Precisamente por su idolatría. Si usted bien se fija, en México solamente hay tres cosas que, hermano, hacen que el pueblo, en cierta manera, se le mitigue el dolor por un tiempo. ¿Cuáles son? ¿Sabe cuál es? La religión falsa, el fútbol y sus novelas. ¿Sí o no? Su religión falsa, su fútbol y las novelas. Pregunto, ¿no México se detiene cuando juega la decepción mexicana? ¿No se detiene todo México? Porque eso es otra parte de idolatría. Todo eso, iglesia, nos da a entender la decadencia de la humanidad. ¿Qué dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús. Entonces, mientras el ser humano no ponga sus ojos en Jesús, por eso la Biblia, hermano, hace esa dirección clara. Pon tus ojos en Jesús, porque solamente en Él hay vida eterna. Y en segundo lugar, ¿por qué debemos de poner nuestros ojos en Jesús? Hermano, porque todo ser humano es mentiroso. El único verdadero es Dios. ¿Me explico? Todo ser humano es falible. ¿Se entendió? Falible, falla. Si yo pongo mis ojos detrás de alguien, si yo pongo mis ojos en quien sea, hermano, tarde que temprano me voy a decepcionar. ¿Cuántos dicen amén? Hace un tiempo atrás había unas personas con nosotros que, hermano, son personas tan infantiles. Yo cuando hablé con ellos, pero ¿qué estás haciendo? No, es que ellos me hablaron del evangelio y yo me voy con ellos. Y ves una cosa, se van siguiendo a esas personas y al tiempo uno se viene a dar cuenta de la grande decepción que caen esas personas. ¿Y sabe cuál es el peligro? Que al rato ya no quieren seguir, hermano, adelante en sus caminos. ¿Por qué? Porque piensan que todos los creyentes son iguales, ¿sí o no, hermanos? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿No nos acusan que todos somos una bola de hipócritas? ¿Hermanos?
Por culpa de uno, por culpa de dos, por culpa de tres. Pero la culpa también es de ellos por poner sus ojos en los humanos, por poner sus ojos en el ser humano. Por eso la Biblia nos enseña, pon tus ojos en Cristo Jesús, dice, el cual es el autor. Fíjate cómo dice, el autor y consumador. En otras palabras, Él es el que la inicia y Él es el que la concluye. Él es el autor. ¿Quién nos pone fe en nuestra vida? Cristo Jesús. ¿Tienes fe en Jesús? Pregunto, ¿cuántos aquí tienen fe en el Señor Jesucristo para salvación? ¿Sabes quién es el que hace esa fe en tu vida? Jesús. No tú mismo. Tú no tienes fe. La Biblia dice que no hay quien crea en Dios. No hay quien lo busque. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, hermano, cuando Él nos llama, Él mismo tiene que poner fe en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos esa fe solo y únicamente en el consumador de ella, en Cristo Jesús. Es como un día te explicaba, ¿alguna vez te han dado un cupón que solamente funciona en una tienda, hermanos? ¿Sí? ¿A cuánto aquí le llegan cupones, no sé, de Macy's o de JCPenney o de la Walmart, no sé de dónde? ¿Te llegan cupones, hermanos? ¿O nada más a mí? ¿Sí te llegan cupones? ¿Te llega un cupón de JCPenney? ¿Sabes una cosa? ¿Usted puede ir a Macy's a cambiarlo? ¿Iglesia? ¿Puede ir a la Walmart? A ver, despierta a su hermano que se está durmiendo. Despiértalo, despierta, ponte. ¿Lo puede ir a cambiar a la Walmart? ¿Verdad que no? ¿Sabes una cosa, hermano? La fe que Dios, por eso es la diferencia de los hijos nacidos de Dios. El que es de Dios permanece. Los verdaderos hijos de Dios, ese es el distintivo, que pone su fe y su confianza solo y únicamente en Cristo Jesús, hermano. Porque saben que Él es el único que recibe la fe que Él ha depositado en nuestras vidas. Él se sentó a la diestra del Padre. Él sufrió por nosotros. Punto número 4, hermanos. Jesús, hermano, nos trajo un mejor pacto. Ahí mismo, capítulo 7, verso 22. Ahí mismo, capítulo 7, verso 22. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Sabe lo que significa fiador? A ver, ahora sí bájale poquitito mejor, hermano. Poquitito nada más. ¿Sabe lo que significa fiador? El que pone su palabra en empeño. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha puesto su palabra por alguien y le va mal? ¿Qué decepción, mi hermano? ¿Verdad? Que a veces hasta los hijos son, ¿no? Los hijos o los parientes. Viene el pariente, oye, que préstame y que que voy a agarrar un carro y que mira y que esto y que yo te juro y que no, yo me le... Y al rato se hacen los que la Virgen les habla, ¿no? ¿No es eso común, hermanos? Pero déjenme decir una cosa, el que puso su palabra en empeño, ese es el fiador. Este papel de Jesús, hermano, vale mucho. ¿Quién es el fiador tuyo? Delante del Padre. Jesús. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en la carta de Filemón a un hombre que se llamaba Onésimo? A ese Onésimo se le escapó un esclavo. Y ese esclavo, cuando regresa, Pablo lo vuelve para atrás y le dice a ese, si algo te debe, ponlo a mi nombre. Esa es la expresión más correcta de Cristo por nosotros. Si algo te debe Leo, Padre, yo le di vida eterna en el Calvario. Le di vida eterna. Él va a caminar por no sé cuántos años hasta que Él muera. Todo lo que te deba en ese tiempo, todo lo que te deba, si algo te debe, ponlo a mi nombre. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Eso es ser fiador de ti. Él es fiador nuestro. Hermano, pregunto, ¿se podrá perder la salvación?
Es absurdo pensar que podemos perder algo que no depende de nosotros. Amén, hermanos. No depende de ti. Nunca vas a ser suficientemente bueno para merecerte la salvación. Lo único que nosotros nos merecemos es el purito infierno, hermanos. Nos merecemos el infierno. Pero ¿sabe qué? Por pura gracia Dios nos salvó. Nos dio vida, y no solamente una vida eterna, sino que, hermano, envió a Jesús como fiador. Por si te faltaran garantías, por si te faltaran garantías. Déjame hacer una pregunta, iglesia. Déjame hacer una pregunta. Hermano, póngame atención. No se me distraigan, póngame atención. Acá estoy, acá. Pajarito. Póngame atención. Hermano, si tú que entras de fiador por alguien, les voy a enseñar esto es hermoso, a mí me ha bendecido mucho en mi vida. Si tú entras de fiador por alguien y ese alguien te quedó mal, ¿lo volverías a hacer una segunda vez? Levante la mano, ¿quién lo volvería a hacer? ¿Qué pasó, hermanos? ¿No que muy buenos? Dígame para irles a pedir un préstamo, amén. Vamos a hacer una pregunta, iglesia. ¿Verdad que si alguien nos queda mal no lo volveríamos a hacer? Déjame hacer una pregunta, hermano. Después de que Cristo nos salvó, después de que el Señor nos salvó, nos rescató hace 10, 15, 20, 30 años, no sé. ¿Cuántos tienen un año de convertido? Levante la mano, fíjese. ¿Quién tiene 2 años de convertido? ¿3 años? ¿Cuántos aquí tienen más de 10 años? Déjame hacer una cosa, iglesia. Déjame hacer una cosa. Después de que Cristo nos salvó, ¿no hemos quedado mal? ¿No hemos quedado mal? A ver, explica tu santidad delante de Dios. ¿Tú qué crees que la salvación depende de tu esfuerzo? Explícale eso a Dios. Explícaselo. Si dependiera de ti, si la salvación dependiera de cuánto tú la cuidas y cuánto, ay no, es que tengo que guardar mi salvación, te vas a ganar el infierno, a puro pulso, te lo vas a ganar. Por cuanto desconfías de la gracia de Cristo y confías más en tus buenas obras. Pero escúchame, volviendo al punto, hermano. Después de que Cristo nos salvó y nos rescató, le hemos fallado. No una vez, le hemos fallado muchas veces. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Muchas veces. Pero aún así, el pacto de Cristo en favor nuestro es inmutable, incambiable. ¿Me explico, hermanos? Tú tienes que descansar en eso. Tienes que reposar en eso. Ya deja de estar pensando que la salvación se pierde. No se pierde porque no depende de ti. No se pierde porque depende, hermano, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Él es hecho fiador. Y fíjese cómo dice. ¿Cómo dice? De un mejor. ¿Sabe por qué es mejor? Porque el que estaba el pacto del Antiguo Testamento, el pacto de Moisés, hermano, tenía un límite. Y ese límite solamente nos conducía a una imperfección. Nos dejaba cortos. ¿Hello? Nos dejaba cortos, afuera de la gracia de Dios. En otras palabras, por más que tú cumplieras todos esos sacrificios y rituales mosaicos de la ley, aún así, hermano, el infierno estaba sobre ti, sobre mí. Por eso el pacto de Cristo es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya no depende de las obras de la ley. Ahora, hermano, es un obsequio de gracia. Es un regalo inmerecido de pura gracia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Punto número 5, hermano. Jesús es un sumo sacerdote para siempre. Ahí mismo en el capítulo 6, verso 20. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. O sea, precursor es el que va adelante. El que lo hace por primera vez, es lo que significa. Hecho sumo sacerdote, ¿para cuándo?
según el orden de Melquisedec. La pregunta es, ¿por qué para siempre? Bueno, para siempre, porque sus hijos, por más que oran, por más que ayunan y por más que vienen a la iglesia, siguen siendo imperfectos. Hermanos, siguen siendo imperfectos. Por lo tanto, el sacerdocio de Cristo a nuestro favor tiene que ser eterno, hermanos. Tiene que ser por siempre. Pregunto, ¿no es eso gracia? ¿No es eso misericordia? Es como un día te di un ejemplo. Un día te di un ejemplo, hermano. Si tú vas por la calle y encuentras un carro que está ahí, que lo están vendiendo, no voy a decir marcas, amén, hermanos, pero ves un carro ahí en la calle que lo están vendiendo, tú te acercas y preguntas, ¿cuánto quieres por él? Y te dicen, pues dame, no sé, dame $5,000, pero el motor no le sirve, ni la transmisión le sirve, y la caja de velocidades también está mal, el poquito motor que tiene está liqueando aceite. No voy a decir marcas, amén, hermanos. Déjame decir una cosa, usted dice, no importa, lo compro. Usted paga los $5,000 por esa chatarra, que lo único que duraba era para el yonque, ¿no, hermanos? ¿Me va siguiendo? Pero usted los paga. Usted se lo lleva a la casa. Pregunto, ¿lo engañaron? Si usted le mete la llave y no prende, ¿lo engañaron? Usted se va a enojar y va a decir, oye, pero ¿qué esto es una chatarra, ¿qué es esto? ¿No le dijeron lo que tenía ese carro? ¿Me va siguiendo, hermanos? Le dijeron lo que ese carro era, las condiciones que estaba, sabía lo problemático que estaba ese carro. ¿Sabe que hay una cosa muy gloriosa? Que cuando el Señor te compró a ti y a mí, Él sabía exactamente lo que tú eras. ¿Hello? ¿O piensas que vamos a poder esconder delante de Dios lo que somos porque nos bañamos y nos maquillamos y nos ponemos un traje? No te asustes, hermano. No te asustes, nuestro Dios sabe lo que compró. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sabe lo que compró. Él sabe que compró seres humanos imperfectos. La primera carta de Corintios lo dice, que lo vil de este mundo el Señor compró, lo menospreciado de este mundo el Señor adquirió, lo que no valía nada el Señor lo compró. Entonces no compró a nadie espectacular, no compró santos, no compró perfectos, no compró personas, hermano, y que son impecables. No compró esa clase de personas. Jesús sabía correctamente y claramente, hermano, lo que estaba comprando. Por eso Él llegó como un precursor. O sea, llegó para ser un sumo sacerdote eterno y para siempre a nuestro favor. Y por eso nosotros debemos de vivir siempre, siempre, siempre agradecidos por su bondad, por su misericordia, porque Él nos compró cuando sabía lo, hermano, imperfectos que somos. Porque hay una verdad innegable, hermano. Hermano, estamos en Cristo, vivimos para Él, somos hijos del Señor, pero aún así seguimos siendo pecadores. ¿O no? No estoy diciendo que vayamos o que nos guste pecar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que somos falibles en aspectos de nuestra vida. ¿No, hermanos? En aspectos de nuestras vidas. ¿Se sabe cuántos creyentes todavía, hermano, batallan con cosas en sus vidas? Personas creyentes que van a las iglesias batallan con muchas cosas en sus vidas. La mentira, el engaño, la envidia, la avaricia. Usted no sabe, los celos. Solamente usted y su alma sabe. Pero les pregunto, iglesia. Les pregunto, ¿quieren la vida eterna, verdad, hermanos? Levanten la mano, ¿cuántos quieren la vida eterna? Ya ve, la deseamos en nuestra alma. Pregunto,
antes de que estábamos fuera de Cristo, ¿teníamos ese deseo? Jamás. Pero ahora en Cristo, siendo imperfectos, su Espíritu que mora en nosotros nos pone ese deseo de perseverar y seguir hacia adelante buscando, hermano, esa gloria eterna. Punto número 6, hermano, ese sumo sacerdote es misericordioso, es puro y santo y sin mancha. Misericordioso, puro y santo y sin mancha. Otra vez, capítulo 7 de Hebreos, verso 26. Dice, capítulo 7, verso 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Jesús, hermano, el Hijo de Dios, dice ahí la Biblia que nos convenía porque Él era santo, perfecto, justo. Él era un cordero santo y perfecto, hermanos. ¿Sí? Capítulo 2, verso 17. Nos enseña su misericordia. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, semejante a nosotros, sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Dice ahí mismo en el capítulo 4, hermano, de este mismo libro de Hebreos, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Hermano, ¿tú sabes que todas las emociones y sentimientos que pasan por nuestras vidas, Jesús las experimentó? Jesús las pasó. ¿Te has sentido alguna vez solo? Hermanos, ¿se ha sentido alguna vez solo? Jesús sabe lo que es estar solo. ¿Se ha sentido desanimado? Iglesia, Jesús sabe lo que es el desánimo, el desaliento. ¿Sí? ¿Se ha sentido triste? ¿Ha llorado? Jesús también lloró. Todas las emociones y aspectos de nuestra vida natural humana que nosotros pasamos, Jesús las pasó. Dice ahí, debía de ser en todo. ¿Qué significa todo? Todo. Semejante a nosotros. Pregunto, cuando usted siente tentaciones en su vida, cuando hay tentaciones en su persona, hermano, no piense que usted las pasa nada más porque es un humano. Jesús también las pasó. Jesucristo también fue tentado, dice la Biblia claramente, Hebreos 4, que Él fue tentado en todo. Pero sin pecado, iglesia. Sin pecado, como dice aquí, para venir a ser misericordioso. Hermanos, su misericordia lo es todo para con nosotros, amén, hermanos. Su misericordia lo es todo para con nosotros. Él conoce nuestra situación, se recuerda que somos polvo, conoce nuestra situación, la sabe y tiene misericordia de nosotros, hermanos. Quiero terminar, por último, un sumo sacerdote, hermano, que está a la diestra de la majestad de Dios en los cielos. Ahí mismo, capítulo 8, verso 1. Fíjese cómo escribe aquí el escritor. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ya miramos que Jesús es fiador. En otras palabras, Él puso su palabra a favor de nosotros. Pero aquí la Biblia dice que Él se sentó, hermano, Él se sentó, ¿verdad?, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Sabe por qué? Jesús le dio una promesa a sus discípulos un poco antes de irse, unos meses antes de morir y resucitar.
Le dio una promesa a sus discípulos y les dijo, voy a preparar morada para que donde yo estoy, hermanos, también vosotros estéis. Amén. Jesús fue a la diestra del Padre para que todo lo que viene a Él no lo echa afuera. Todo aquello que el Padre le dio al Hijo, todo lo que el Padre le dio al Hijo, nada se perdió. Nada. El único que se perdió fue Judas. Pero Judas estaba predestinado para esta perdición. Mas en cambio, hermano, nosotros tenemos esa certeza y esa seguridad de que la vida en el Señor, hermano, la salvación en el Señor es totalmente segura, es plena. ¿Sí? Es una vida plena, segura, es una certeza constante, como dice aquí mismo en Hebreos capítulo 11, verso 1, que es esa certeza, esa seguridad. Capítulo 7, verso 25, mire lo que dice, fíjense lo que dice, capítulo 7, verso 25, dice, por lo cual puede también salvar. Me encanta este pasaje. ¿Salvar cómo? ¿Qué significa perpetuamente, hermanos? Para siempre. Pregunto, la salvación es eterna, ¿no? Dijo Jesús que todo aquel que cree en Él tiene vida, hermanos, eterna. Eterna. Él nos ha dado vida eterna. Aquí dice la Escritura que Él nos ha salvado perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces vemos, iglesia, ¿verdad? Encontramos que la salvación es eterna, perpetua. No hay ningún pasaje en la Biblia que la condicione. No hay nada. No hay ningún pasaje bíblico que diga que si tú pecas en esto o en aquello, o si hiciste esto algo malo, pierdes tu salvación. No hay ningún pasaje bíblico. La Biblia dice que si pecado, o si hemos pecado, dice la Biblia que abogados tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y también dice Juan, en la primera carta, también él dice, hermano, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, iglesia. Porque la salvación es eterna. Capítulo 9, verso 28. Fíjese, capítulo 9, verso 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, amén, hermanos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Él llevó los pecados de muchos una sola vez. Fue ofrecido una sola vez. No 2 veces, no 3 veces, no, una sola vez, hermanos, para llevar el pecado de muchos. Y muchos son muchos, amén, hermanos. Muchos son muchos. Usted y yo tenemos y debemos de disfrutar, descansar en esa certeza, hermano, de que somos hijos de Dios, de que el Señor nos ha redimido, nos ha salvado, no para abandonarnos. Él dice que la buena obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que el Señor empezó en ti, por muy desesperanzador que se vea la situación, lo que Dios comenzó en ti, hermano, el Señor lo acabará, lo terminará. ¿Cómo? Yo no sé. Quizás Dios te necesita meter un tiempo en fuego, ¿sabes? En fuego. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el acero es metido en fuego? ¿Sabes? Mira, el acero, para que se temple y tome una templanza que sea duro, pero duro, el acero. Usted sabe, por ejemplo, hay acero que se usa para cortar acero.
¿Sabe cómo es la manera cómo se templa ese acero? Que sus moléculas internas se llegan a comprimir de una manera tan, pero tan fuerte, se unen tan fuerte que es prácticamente irrompible. ¿Cómo se hace? Se mete a fuego a temperatura súper caliente, se saca rápidamente y se mete en agua fría. Se vuelve a meter, se vuelve a sacar y se mete en agua. ¿Usted entiende el cambio ¿cómo se puede decir? El cambio de temperatura tan drástico de un momento a otro. Algunos de ustedes, no sé, se ven medios tibios todavía en su vida, se ven medios tibios, medios como que no les cae el 20 lo que es ser cristiano. Se lo digo francamente, como que todavía piensan que el ser cristiano nada más es como la iglesia católica. Vamos a persinarnos, vamos a la iglesia cada domingo y punto y aparte. Es más que eso. Si tú piensas que ese es el cristianismo, estás todavía muy equivocado. Es más que eso. Es más que eso. Pero yo no te puedo decir que no eres salvo. Lo que te puedo decir es que quizás Dios al tiempo te va a pasar por esas pruebas. Te va a calentar y te va a enfriar. Te va a meter en una prueba hirviendo y te va a pasar en una prueba fría. Para que te temples. Para que te temples. Para que tu vida cristiana tome temple. ¿Me explico, hermanos? Para que vayas entendiendo. Bueno, estoy hablando si eres hijo de Dios. Amén, hermanos. Si no eres hijo de Dios, olvídate. Si no eres hijo de Dios, pues ya ese es otro rollo. Amén. Ya Dios, quién sabe qué hará contigo. Pero es una cosa. Si eres hijo de Dios, porque dice la Biblia claramente, aquí en Hebreos también, que Dios al que ama lo disciplina. Y entonces, como Dios te ve medio tibión, y si eres hijo de Dios, ya terminó, deme 3 minutos. Si eres hijo de Dios, dice la Biblia en Apocalipsis, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que fuiste tibio, te voy a vomitar de mi boca, ¿verdad? Pregunto, ¿verdad que no quieres que haga eso el Señor contigo? Ok, entonces el Señor te tiene que templar. Te tiene que templar. Tiene que haber un temple en tu vida hasta que te caiga el 20. Espérate. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Cuando estás allá acostado en tu cama, en tu casa, estás sentado viendo televisión y sabes que hay servicio. Cuando estás allá, hermano, haciendo las cosas de tu vida diaria, rutinaria, y que no te importa la vida cristiana para nada, más que el domingo, Dios tiene que hacer algo con tu vida. Lo tiene que hacer. Porque yo creo en la misericordia de Dios, que Dios lo tiene que hacer. ¿Cómo? Te va a meter en fuego y te va a meter en agua fría. Amén, hermanos. Te va a meter en fuego y te va a meter en agua fría. Hasta que te temples. Hasta que te temples. El día de ayer, antier, miraba un programa. Yo no sé si usted lo miró. Miraba unos que estaban haciendo una espada. Y eran 2 herreros profesionales. Uno le pegó a un cuerpo de un cerdo y la espada se dobló. Otro no la templó, y cuando le pegó al cuerpo del cerdo, se quebró la espada. Cuando se quebró la espada, lo descalificaron automáticamente. El que se dobló, el que le pegó al cuerpo y se dobló la espada, le dieron una segunda oportunidad. Le dijo, ¿sabes qué? Endereza tu espada. Enderézala. Y vamos a probarte otra vez. Si tu vida se dobla solamente, hay oportunidad en tu vida. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Porque eso es la misericordia de Dios. ¿Me capta, hermanos? Esa es la misericordia de Dios. Que Dios nos tiene que templar hasta que agarremos la fuerza como verdaderos hijos de Dios y nos encaminemos a doblegarnos a su señorío. A que Él sea verdaderamente el Señor de tu vida, no solamente de tus labios para afuera, sino que sea el Señor total de tu vida, el Señor absoluto de tu alma y de tu corazón. Cuando tú te rindas, ese es el propósito que Dios quiere hacer en tu vida. No hacerte millonario, ni rico, nada de eso. El Señor quiere templarte como un hijo de Dios. El Señor quiere formarte como un hijo, como una hija verdadera del Señor. Y para eso el Señor tiene que usar un proceso que te va a doler. Pero adelante, con el tiempo, vas a decir, Señor, gracias porque no me abandonaste, porque no me dejaste a mi suerte,
porque no me dejaste a mi necedad. Yo pensaba que cumplir con una religión era suficiente. Cuando todo eso se despeje de ti, se quite de ti y que salgas adelante como un verdadero hijo de Dios, entonces tú podrás exaltar el glorioso nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Pero el Señor tiene que seguir trabajando en tu vida, trabajando hasta que tú entiendas, hasta que tú comprendas, hasta que ya en tu espíritu, en tu alma, es cierto, Señor. Dejo de vivir para mí para vivir para ti. Oremos, incline su rostro y vamos a orar. Hermano, ¿me ayudas, por favor? Vamos a orar.